Esta clase recién me la han asignado en la mañana y por esto de la huelga nos están controlando a la hora que salimos, que es posible salir antes. Hemos tratado de llegar lo más pronto posible. Muy bien, el doctor Díaz tuvo un inconveniente, entonces habló conmigo para poder dictar la clase. Vamos a ver cómo sale con respecto a lo que es un resumen de todo lo que ustedes han hecho. Entonces yo creo que la mejor manera de hacer un resumen no es repetir las clases, sino vamos a poner algunos ejemplos para que ustedes más o menos puedan reconocer algunos síndromes respiratorios. Muy bien, está apagado, ¿no? ¿Pues se escucha bien, creo? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, porque como dirigente de huelga que soy, quiero bastante. No, pero no se raspe la boca. Igual. Ya, entonces, cuando nosotros comenzamos a ver la parte de la semiología, siempre a los alumnos que están rotando con nosotros les decimos las partes que cuenta la semiología. Recuerden ustedes que cuando comenzaron la parte de semiología en general, siempre nosotros hemos tratado que ustedes hagan un buen interrogatorio, porque eso es fundamental para poder entender los síndromes. Entonces en el interrogatorio ustedes comienzan a preguntar y comienzan a reconocer algunos síntomas, a reconocer algunos signos, que con el examen físico ustedes lo van a desarrollar. Y el examen físico, nosotros siempre hemos dicho que tiene partes. Así cuando nosotros decimos lectoscopía, tiene algunas partes que nunca deben faltar. El examen físico también debe ser igual. Entonces ustedes comienzan inspeccionando, comienzan a palpar, comienzan a percutir y comienzan a auscultar. Básicamente eso es el resumen de lo que es la semiología. Una anamnesis más el examen físico. Entonces, partiendo de ese punto, debemos decir que el interrogatorio y las maniobras semiológicas del examen físico nos permiten determinar las alteraciones que se puedan producir en el aparato respiratorio como consecuencia de diversas patologías. La presencia de tejido pulmonar condensado o colapsado, la presencia de aire o líquido en la cavidad pleural, la disminución difusa del tejido pulmonar y las obstrucciones del flujo aéreo originan cambios en el aparato respiratorio. Todos ellos son llamados síndromes clínicos del aparato respiratorio. En algunos casos no son alteraciones, o sea, síndromes puros. Es probable que algunas veces vayan asociados a otros síndromes. Pueden tener un síndrome de condensación más un síndrome de hipertrofia bronquial, por ejemplo. No solamente el paciente puede venir por un síndrome de condensación. Así que es importante reconocer para poder decir si estamos frente solamente a un síndrome respiratorio o estamos frente a otro síndrome respiratorio sobreagregado. Entonces, creo que la mejor manera de recordar es presentar algunos casos clínicos para que ustedes puedan reconocer y decir si estamos frente a un síndrome o no. Este es un caso de un paciente varón de 68 años de edad, es natural y procedente de Lima. Los familiares refieren, estamos hablando de una anamnesis de tipo indirecta, que desde hace 5 días el paciente presenta sensación de alza térmica no cuantificada y tos seca. La automedica con antigripales con leve mejoría. Hace 3 días presenta fiebre acompañado de escalofríos, tos productiva, dolor torácico izquierdo. Le administra megacilina intramuscular y al no ver mejoría y al presentar sensación de falta de aire y tendencia al sueño, lo llevan a la emergencia del hospital, en donde se decide su hospitalización. Como antecedente de importancia hemos considerado que es fumador y bebedor moderado. Entonces, esta es una anamnesis corta de un paciente que llega a la emergencia. Generalmente son algunos casos extraídos de emergencia. Nosotros tenemos que reconocer alguna sintomatología o una semiología. En ningún libro está que la función primordial de la anamnesis
es ubicar el órgano afectado. Entonces, cuando ustedes dicen tiene tos, tiene productiva, tiene dolor torácico, definitivamente van a decir que es el tórax el afectado. Nadie va a decir que es el sistema nervioso central. Nadie va a decir que el paciente está afectado del aparato gastrointestinal. Entonces, cuando nos presentan este caso, pues yo tengo que pensar que el paciente tiene una afectación del aparato respiratorio. Entonces, basados en esto, se hace el examen clínico y llama la atención ahí que las funciones vitales están un poco alteradas, entre ellas la presión arterial, la frecuencia cardíaca y taquicardia, la frecuencia respiratoria está alterada, hay fiebre cuantificado, ya esa sensación ya se confirma con la temperatura, y el paciente tiene una saturación de 89% con un FIO 0,21. Entonces hay un poquito de saturación baja en ese momento. El FIO 0,21 significa el aire que en el momento está respirando, no está sin un aporte oxigenatorio. Al aparato, digamos, del examen físico preferencial, hemos tratado de considerar los 4 pasos que inicialmente hemos dicho: la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Es importante recordarles que cuando tienen un paciente, en este caso no lo es, pero si tuviera hemoptisis, la percusión no se realiza. Eso tienen que recordarlo. Entonces, a la inspección se reporta una respiración superficial, tiraje subcostal. A la palpación, la ampliación está disminuida en el hemitórax izquierdo, con vibraciones vocales aumentadas en el tercio superior del hemitórax izquierdo. A la percusión encuentran una matidez en el tercio superior del hemitórax izquierdo. Y a la auscultación, el murmullo vesicular está disminuido en el tercio superior del hemitórax izquierdo, con presencia de crépitos en el tercio superior del hemitórax izquierdo, el soplo tubárico en el tercio superior del hemitórax izquierdo, con pectoriloquia afonia. Entonces, teniendo en cuenta la anamnesis que me dice que estoy frente a un problema respiratorio y el examen físico me dice que estoy frente a un problema respiratorio, ¿qué síndrome presenta este paciente? ¿Ah? Muy bien, entonces la primera pregunta, que debería ser como un test, que todos tendrían que tener un papelito ahí, lo vamos a obviar. Entonces, creemos que estamos frente a un proceso de un síndrome de condensación pulmonar, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo esta sospecha, ¿qué es lo que primero se me ocurre pedir? Entonces, la emergencia analizar, dijeron sí, probablemente estemos frente a un cuadro de condensación y le voy a pedir su radiografía de tórax. Muy bien, esta es su radiografía de tórax de ese paciente. Miren ustedes cómo no solamente el tercio superior del hemitórax izquierdo está comprometido, hay toda una radiopacidad, están haciendo radiología a nivel de tanto de tercio superior y tercio medio del hemitórax izquierdo, incluso con presencia de cavidad, en imagen cavitarias en esa zona. En un pulmón, pues definitivamente ya por la edad y por el antecedente de fumador un poco alterado. Miren la gran desviación de escoliosis de la parte dorsal, de la columna dorsal del paciente. Entonces, definitivamente esto confirma que estoy frente a un cuadro de consolidación, una neumonía probablemente adquirida en la comunidad como posibilidad diagnóstica, que lo podemos poner como un cuadro de neumonía creada en la comunidad anciana. Entonces, para diagnosticar esto, yo no he recurrido inicialmente a los exámenes auxiliares, solamente reconociendo sintomatologías, reconociendo sinologías, yo puedo decir que estoy frente a un proceso neumónico como en este caso. Entonces, esto ya es, digamos, es una yapa a lo que hemos mencionado. Nosotros, si ustedes lo van a ver, algunas veces muchos de ustedes nos acompañan en la visita y comienzan a escuchar algunos términos, como por ejemplo, paciente con NAT/PUR tanto de bueno. Entonces nosotros, hay una manera, hay varios scores para clasificar las neumonías. Una de ellas es el CUR. ¿Y el CUR qué significa? Son las iniciales de C, que es confusión,
U de urea, R de respiración, B de presión arterial y la E, en este caso se le considera la edad. Es Q65, o sea, es el CVD más la edad que es mayor de 65. Entonces todo eso es un score que nos permite decidir si el paciente tiene una neumonía que puede irse a su casa o una neumonía que debería hospitalizarse. Y si se hospitaliza, hay que hospitalizarlo en un ambiente normal, de pabellón de medicina, por ejemplo, o pasarlo a una unidad de cuidados intermedios o de cuidados intensivos. Entonces, eso es importante reconocer. Entonces ahí están los valores del CUR, ¿no? Hay CUR bajo cuando el puntaje es de 0 a 1, hay un CUR, digamos, de moderado riesgo cuando tiene 2 o 3 y cuando es de alto riesgo de 4 a 5. Tal es así que podemos decir cuando un CUR tiene mayor de 4 puntos, el riesgo de muerte es hasta el 75% del paciente. Entonces es muy importante para reconocer. Esto queda, digamos, como una YAPA, lo que allá habíamos mencionado como síndrome de condensación. Cuando uno ve una neumonía, siempre lo debe estratificar. En este caso, el CUR para nuestro medio es lo más adecuado, porque existen otras clasificaciones mucho más complejas, como el puntaje FAI, que tiene como 20 parámetros y es muy difícil que casi todos, algunos hospitales no lo puedan hacer. Bueno, entonces con eso es un ejemplo, como ustedes muy bien han reconocido, de un cuadro de consolidación. Perfecto. Entonces vamos a ver otro caso. Este es un paciente varón de 32 años de edad que es traído por los bomberos. Ahora los bomberos están pues con el SAMU, pues están bien elegantes, van a la emergencia cada rato. Y que tiene como antecedente haber sufrido un traumatismo cráneoencefálico grave por accidente de tránsito. El paciente ingresa a la emergencia, se prioriza en la emergencia, este paciente está muy grave, pasa trauma shock por el Glasgow, se le intuba y se le conecta un ventilador mecánico. Hasta ahí, nada importante, digamos, desde el punto de vista respiratorio. Cuando se le indaga al familiar, el familiar refiere que el paciente estaba en un tratamiento respiratorio bronquial. No sabe, es lógico, a veces el familiar no sabe qué toma su paciente, por lo menos se enteró que estaba enfermo y el paciente se evaluó por neurocirugía y lo interviene porque vieron una tomografía que tiene una fractura craneal deprimida con hematoma epidural. El hematoma epidural es una emergencia, tiene que estar operado, pues no se muere el paciente. Entonces el neurocirujano entra, sale. A las 3 horas de estar en sala de recuperación, que es la parte, ¿cómo se llama?, del posoperatorio, le sacan el tubo y luego de 2 horas, aparentemente sin tubo, el paciente comienza a presentar dificultad respiratoria, disminución de la saturación de oxígeno. Entonces, aquí se presentó un problema respiratorio, entonces hay que reconocer lo que pasó. Entonces, al examen preferencial de tórax nos olvidamos la parte neurológica. Se encuentra disminución de la expansión pulmonar a nivel del hemitórax izquierdo. La palpación se difiere porque recordad que estos pacientes están pues monitorizados, a veces es difícil hacer toda la semiología, pero se percute y encuentran matidez en todo el hemitórax izquierdo. Y cuando se lo ausculta, el músculo vesicular está abolido en todo el hemitórax izquierdo. Muy bien, entonces la misma pregunta, ¿esto podría corresponder a qué? ¿Perdón? Podría ser un derrame pleural masivo, bueno, claro, tiene toda la clínica para pensar. Pero si no fuera un derrame pleural... ¿Ira? ¿Perdón? ¿Ira? No, ira es una... Claro, una telectasia, por eso. Entonces tengo dos alternativas que ver. O estoy frente a un derrame, claro, el paciente que ha sido accidentado, de repente dentro del accidente ha habido contusión pulmonar y de hecho una hemorragia pulmonar y eso me esté dando, o algo ha pasado en el postoperatorio y estoy frente a una telectasia. Una de las cosas frecuentes de la telectasia en el postoperatorio es el tapón mucoso. El moco puede obstruir un bronquio y ¡pum!, se tiró todo el hemitórax en ese momento.
Entonces, miren ustedes la placa de tórax del paciente. Claro, ahí debe ser doctor, ese es un neumotórax. No puedo diferenciar ahí si es un neumotórax. Pero hay cierta tracción hacia el lado compensatorio del pulmón del lado derecho que hace pensar que sea más un neumotórax. Perdón, atelectasia. Una atelectasia. Entonces, este es un ejemplo de un síndrome de atelectasia que está dentro de los síndromes regulares. Perdón, parenquimales. Síndrome parenquimal. Muy bien, entonces ya hemos visto una neumonía, ya hemos visto una atelectasia, que solamente reconociendo algunas características de la anamnesis, el examen físico, podemos llegar al nombre diagnóstico sindrómico. Este es un tercer caso de un paciente varón de 38 años de edad, casi todos los que van a la emergencia pues son varones, ¿no? Natural de Junín, procedente de Lima, que presenta un tiempo de enfermedad de 2 meses. Acá hay algo más de cronicidad, no tanto de agudeza como los casos anteriores, que se caracteriza por tos productiva y hemoptisis. Antecedentes importantes: este caballero tuvo en el año 86 tuberculosis pulmonar, que fue tratado de dado de alta. Al examen, las funciones vitales, solamente alterada un poco la frecuencia cardíaca. Por lo demás, todo ok. Al examen de tórax, a la infección no llama la atención nada. A la auscultación del murmullo vesicular pasa bien ambos campos pulmonares. Hay escasos crépitos en el tercio superior y un soplo cavitario en el ápice derecho. Estos son exámenes que se extraen de las hojas de emergencia, ¿no? A veces no, por la premura no se hace correctamente todos los pasos de lo que neurológicamente se debe hacer, pero eso no quita que deberíamos hacerlo. A veces cuando se congestiona mucho el paciente, los pacientes, bueno, rápidamente se hace un examen preferencial. Pero cuando hay tiempo sería bueno siempre recordar los 4 pasos de lo que es el examen físico. Muy bien, entonces ya ustedes han visto el caso, han escuchado el caso. ¿Qué podrían ustedes imaginarse frente a qué síndrome podríamos estar? Parece que no fuera puro, ¿no? Hay un crépito por ahí que nos podría hacer pensar en algo de consolidación, pero hay una cavidad por el soplo cavitario y una hemoptisis, ¿no? Se podría estar frente a un síndrome. ¿Será un síndrome de hiperreteado bronquial?